Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este devocional una vez más. Vamos a esperar un poquito que se conecten. Hola con todos, qué gusto tener este tiempo con ustedes. Vamos a disponer nuestro corazón para poder escuchar lo que yo creo que Dios me ha hablado para ustedes esta noche. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Por favor, antes de eso, tome su Biblia, tome sus esferos, su cuaderno, si les gusta hacer apuntes. Si no, queda grabada la transmisión en Facebook y ustedes pueden volverla a escuchar cuando ustedes quieran. Otra invitación es, mientras va viendo esta palabra, hágale un clic en compartir y pásele a uno de sus amigos. Así escuche 5 minutos o 1 minuto, pero algo va a hacer el Señor en ese tiempo. Y ahora sí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos la bienvenida, Señor, en este tiempo. Yo oro, Señor, porque esta palabra, Señor, llegue al corazón de cada persona, Padre. Que esta palabra, Señor, sea viva, eficaz, Señor, sea esa arma de doble filo, Señor, que discierne lo bueno de lo malo y separa, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por cada persona que va a escuchar este devocional. Pon las palabras correctas, Señor, el sentir correcto, Señor, en este tiempo, Padre, que sabemos que tú haces cada día cosa nueva. Yo bendigo a cada uno, Señor, y declaro que la gente se empieza a conectar y empieza a escuchar tu palabra, tu voz, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, vamos a empezar. Yo le he puesto a esta enseñanza el nombre de ¿qué estás escuchando? Y ahora yo te pregunto, ¿qué estás escuchando? Mientras yo conversaba con el Señor, le ponía en mi corazón que en estos tiempos tenemos acceso a las redes sociales. Me ponía a meditar, ¿no? Tenemos muchos accesos a las redes sociales donde podemos enterarnos con más facilidad de lo que sucede a nuestro alrededor. Anteriormente era un poco más difícil el tener acceso a cierta información. Anteriormente no pasaba mucho, ya que los celulares no eran una prioridad en la vida de las personas. Como acceso de información segura eran las noticias, y las cuales tenían información limitada de lo que sucede alrededor del mundo. Ahora nosotros tenemos acceso a escuchar de muchas fuentes, muchas cosas, y a veces nos centramos, ¿no?, a ver las redes sociales y nos quedamos hipnotizados de lo que pasa en las redes, ¿no? En estos últimos tiempos escuchamos con más frecuencia las cosas que necesitamos a través de las redes sociales, como el YouTube, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el TikTok, Twitter, entre otras. Como seres humanos tendemos a buscar respuestas a nuestras necesidades a través del mundo cibernético, en vez de buscar lo que Dios quiere hablar cada día a nuestras vidas. Les doy un ejemplo.
Si necesitamos cocinar, vamos al YouTube y buscamos la receta que queremos hacer ese día y listo. Hay muchas recetas, si son de empanadas, muchas recetas de empanadas peruanas, de empanadas chilenas, de empanadas de todo tipo, de carne, de queso, de arroz, hay de todo tipo. Y usted tiene acceso a ver cómo se hace. Asimismo, palabras de psicólogos, doctores, médicos, astronautas, encontramos infinidad. No quiero decir que esto sea malo, no para nada. Hay información que nos puede servir, asimismo como prédicas y cosas que también tienen que ver con el Señor, como lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y también hay información muy buena. Pero ¿qué estamos escuchando? Vamos a ir a Marcos 4:33. Hay una cosa, ¿no? Nosotros debemos aprender a diferenciar entre lo que queremos escuchar y qué es lo que realmente necesitamos escuchar. Muchas veces buscamos un consejo y no nos gusta lo que escuchamos. Y buscamos el consejo hasta encontrar lo que queremos escuchar. Entonces hay que saber diferenciar entre esas dos. Vamos a ir a Marcos 4:33 que dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Quiere decir que los discípulos en cierto punto eran amigos de Jesús. Hablaba Jesús, ¿no? Y él hablaba de la palabra por medio de parábolas. Entonces él contaba historias y dejaba a que el que quiera oírlo oiga y el que no lo oiga. Así de simple. Vamos a ir a... Perdí, lo siento. Vamos a continuar la lectura de Marcos 4:33, o sea, vamos a ir al 35 ahora, ¿no? Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, tomen en cuenta, ¿no? Jesús hablaba con toda la multitud y también me imagino que estaban sus discípulos. Y dice que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Quiere decir que ya se iba a hundir, ya se iba a caer, ya se iba a romper la barca. Estaban en una tempestad muy fuerte. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Y yo me imagino aquí, en esta parte, que los discípulos le dijimos: no, Señor, no tengo fe, pero sí tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo YouTube. Y bueno, ¿alguno de esos me sirve? Me imagino, ¿no? Entonces terminaron con gran temor, obviamente. Se llenaron de información que tal vez no los iba a edificar. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún al viento y el mar le obedece? Bueno, por lo general la gente llegaba donde se encontraba Jesús, y Jesús acostumbraba a hablar a la gente por parábolas. Por medio de estas hablaba la palabra conforme a lo que podía oír de parte de Dios. Sin embargo, en esta porción de la palabra podemos ver que Jesús durante el día hablaba a todos.
Yo me imagino que estaban reunidas un montón de gente, lo buscaban a Jesús para escuchar las parábolas. Y también estaban sus discípulos todo el tiempo con él, la mayoría del tiempo. Y dice, y junto a él estaban sus discípulos, generalmente. Pero luego de que terminaba Jesús, se quedaba con sus discípulos, solo se quedaban ellos. En esta parábola, en este pedazo de la Biblia, en esta porción de la Biblia, Jesús estaba hablando desde la barca. Si ustedes se dan cuenta, él estaba subido en la barca y yo me imagino que sus discípulos estaban subidos en la barca junto con Jesús y desde la barca hablaban a la multitud. Porque dice que los despachó y más adelante dice que Jesús dijo, crucemos al otro lado, a sus discípulos. Entonces quiere decir que ya estaban subidos en la barca. No es que dejaron de hablar con la gente, se subieron a la barca y se fueron, no. Él solo simplemente se regresó a decirles a sus discípulos, crucemos al otro lado. Ya, entonces Jesús les invita a cruzar al otro lado y manda a toda la multitud. Quiere decir que solo iban en la barca Jesús y sus discípulos. Podemos ver que durante el día las cosas están bien. Podemos haber estado en la presencia del Señor, podíamos haber estado orando, pudimos haber ido a la iglesia y haber escuchado una palabra de esperanza y haber salido todos empoderados. Pero al llegar la noche, en este caso Jesús y sus discípulos, al llegar la noche, decide ir a descansar Jesús y los deja a sus discípulos que estén manejando la barca. Dice la palabra que estaba dormido cuando empieza la tempestad. Las olas se movían. Ojo, una cosa muy fina aquí. Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Quiere decir que los discípulos tenían que confiar que a la final Dios, porque estaba ahí Jesús, iba a tener el control. Solo era cuestión de confiar y de tener fe y creer que así como Jesús puede hacer cosas grandes, los discípulos también podían hacerlo, porque estaban con Jesús. Pero no, evidentemente no fue así. Jesús decide ir a descansar, ¿no? Y empieza la tempestad, las olas se movían con fuerza y al parecer la barca se estaba por virar. Ya estaba por quebrarse, ya se imaginarán las olas que suben y que mojan el adentro de la barca y todo lo demás. Me imagino que los discípulos entran en pánico y esperaban que Jesús, a causa de la tormenta, a causa del movimiento tan fuerte de la barca, se levantara y los ayudara. Pero Jesús aún seguía dormido. Él estaba tranquilo. Él estaba en paz, porque sabía quién estaba con ellos. Muchas de las veces en la vida nos sentimos así. Durante el día, cuando todo está claro y calmado, oramos, leemos la palabra, vamos a la iglesia, recibimos las palabras de fe que se nos imparten, salimos empoderados, pero llega la noche. ¿A qué se refiere con la noche? Cuando viene la tormenta, cuando nada se ve, cuando todo está oscuro, cuando empiezan las circunstancias a venir sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, cuando vienen los pagos de deudas, los problemas familiares, la inseguridad del país, la enfermedad nos golpea, entre otras cosas que nos pueden afectar. Sentimos que Jesús se bajó de nuestra barca y vienen los pensamientos de que algo estamos haciendo mal, por eso Dios ya no nos escucha y en vez de acercarnos a Dios nos alejamos. Pequeño detalle. ¿A quién no le ha pasado? ¿Soy la única que le ha pasado? Aquí podemos ver que nuestros pensamientos invaden nuestra vida y dejamos que las emociones controlen la situación. Muchas de las veces nosotros esperamos la respuesta como microondas, cuando en realidad debemos acallar nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar la respuesta. ¿Qué voz estamos escuchando en ese momento cuando viene la tormenta?
¿En dónde quedó nuestra confianza y el empoderamiento que recibimos al salir de una iglesia? ¿O de escuchar una prédica? ¿O de estar en la presencia de Dios y haber leído la palabra? ¿Dónde quedó? Vamos a ir a Mateo 4:3. Mateo 4:3 al 4. Les voy a leer. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Al tentador se refiere al diablo. El diablo se le paró a Jesús en medio del desierto a tentarlo. Pero Jesús sabía quién era. Y él estaba escuchando la voz, mal o bien, del Espíritu Santo. Él estaba con él, a pesar de que él no sentía, no veía y no sabía de qué se trataba el momento. Y dice que que Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo cayó al enemigo. Esa es la forma en que yo lo veo, que Jesús, de una forma muy tranquila, él muy consciente de quién es y de quién es su Padre, él contestó. Y supo escuchar la voz, estuvo seguro de que él escuchó la voz de su Padre, de Dios, antes de que hiciera las cosas. Vamos a continuar. Es evidente que en ese momento no era Dios quien estaba hablando a Jesús. Pero Jesús se mantuvo firme y confiado en las enseñanzas y promesas de su Padre que le había dado. Y Jesús supo manejar la situación, escuchando la voz del Espíritu Santo que caminaba con él. Encontramos otra situación donde Jesús se encuentra en una situación media incómoda y era su amigo, ¿no? Yo digo, los discípulos fueron también amigos de Jesús, andaban con él de arriba abajo. Entonces podemos decir que eran sus amigos, ¿no? Y Pedro, vamos a ir, y a través de Pedro fue probada la fe de Jesús. Vamos a ir a Mateo 16:21. Dice, ¿están ahí? Dice, les voy a leer, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y de los muertos, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontecerá. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús, yo me imagino ese cuadro, Pedro así todo entusiasmado, como: Jesús, tú puedes hacerlo, tú no debes pasar por ahí, tú tienes que tomar en cuenta que es tu vida, tu reputación, ¿cómo? Y Jesús es como que: no, espérate, tú estás siendo una piedra de tropiezo, párale, no, cállate, Satanás. No era Pedro, era lo que estaba influenciándole a Pedro, y nos puede pasar aún en la comunidad cristiana. Podemos ser influenciados para tratar el carácter o tratar la fe de alguien más en algún momento. Entonces, más adelante, yo lo veo como que los discípulos eran amigos de Jesús, y aún así la voz de Pedro fue contraria a la de Dios. Quiere decir que nosotros debemos buscar de Dios primero y después la confirmación en los hombres. Posiblemente puede ser en un hombre, puede ser tal vez en una prédica, en la iglesia, vamos a encontrar, pero el Señor primero nos habla a nosotros y Él después nos confirma. Jesús escuchó lo que el Padre habló
lo que le encomendó, sabía el propósito que Dios tenía para su vida. En cuanto vino otras voces como la de Pedro, la de su amigo, las voces del mundo, Jesús estaba seguro de lo que el Padre había dicho. Nosotros debemos buscar la guía de Dios en el secreto. Debemos darle la importancia necesaria, leer la palabra, sacar la revelación para nuestras vidas. No preguntemos el porqué de las cosas o tal vez el porqué a mí, o más bien preguntémosle a Dios qué debemos aprender en medio de las circunstancias, para qué estamos pasando esa situación y pedirle al Señor que nos dé la estrategia. Pero debemos aprender a discernir qué viene de nuestras emociones y qué viene de parte de Dios. Es importante que encontremos primero la promesa de Dios y luego busquemos su confirmación. La confirmación de la misma a través de personas que buscan nuestro bien y están para edificarnos. Debemos aprender cada día a discernir la voz de Dios, tomando en cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dios no va a querer nada que nos dañe. ¿Y cómo, Dani? A ver, la pregunta, ¿no? Y Dani, ¿cómo? O sea, dime cómo sé que viene de parte de Dios, que me está hablando Dios. Pues aquí te tengo la respuesta. Algunos puntos en los que a mí el Señor me ha tratado también y que estoy aprendiendo. Dice, una señal es que hay paz en el corazón. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, te viene la paz. Sabes que viene de parte de Dios. Cuando Dios nos da promesas, esas promesas las llevamos al secreto nuevamente y las ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, tú dijiste en tu palabra. Pero nos paramos en eso, en que Él lo dijo. Cuando alguien nos habla debemos sentir paz cuando nos está diciendo algo. Sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando alguien dice hablar de parte de Dios y esto nos trae confusión, temor, es preferible ir a buscar de Dios y pesar lo dicho con Dios. O sea, tú te acercas a tu papá, te acercas a Dios, te acercas a Jesús y le dices, no cuaja con lo que tú me dijiste, me está dando confusión esta situación, ¿qué debo hacer? Y el Señor otra vez va a volverte a hablar y te va a volver a dar la palabra correcta en ese momento y te vas a sacar de la duda, pero nunca debemos quedarnos con esa duda, nunca debemos quedarnos con esa situación inconclusa porque nos puede alejar de Dios y podemos abrir nuestra mente a escuchar otras voces. Otra de las formas de que nos hace dudar de Dios es lo que ya está establecido por el mundo, lo que ya se convierte en una ley o un patrón. Puede ser, por ejemplo, las costumbres, los dichos, las experiencias del mundo, la sabiduría humana. Estas pueden llevarnos a dudar de Dios y a hacerlas parte de nuestra verdad sin pesarlas en Dios. O sea, prácticamente no tienen nada de acuerdo con lo que dice Dios. Otra de las formas que nos hacen dudar de Dios es nuestras emociones. Muchas de las veces, en el momento en que pasamos una circunstancia, nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo y cerramos nuestra mente a escucharle a Dios y prendemos el foco de todos los pensamientos que pueden bombardear en nuestra cabeza y abrimos ese portal a dudar de lo que Dios nos estaba diciendo, porque escuchamos nuestras emociones, lo que queremos, lo que sentimos, lo que queremos, las ganas de llorar, el de gritar, abrimos el campo a las emociones. Entonces eso también puede ser una piedra de tropiezo
Y por eso es necesario pedirle a Dios que Él tome el control de nuestras emociones y aquietar nuestro corazón. Para concluir, como conclusión, lo que nosotros debemos hacer primero es acallar nuestra mente y nuestro corazón. Me refiero a callar nuestras emociones, a pedirle al Señor que ponga un nivel recto, algo pasivo en nuestras emociones para poder escuchar su voz. Llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. Le dice: Señor, toma el control de mis pensamientos. Yo los llevo a que sean obedientes a ti, Cristo. O sea, que yo pueda ser obediente a lo que tú me estás diciendo. Aprender a meditar en la palabra de Dios. A veces cogemos la Biblia y la leemos en forma como nos gusta ahora, todo microondas. Lere, y cerramos la Biblia y salimos corriendo. No, debemos darnos ese tiempo de esperar, volver a leer y decirle: Señor, revélame qué es lo que me quieres decir. ¿Es para mí? ¿Es para alguien más? Y así vamos a poder ejercitar el escuchar la voz de Dios. Debemos callar nuestra voz, en algún momento quedarnos callados delante de la presencia de Dios, hacer silencio y dejar que Dios sea el que hable. Es hermoso el poder escucarle a Dios. Es hermoso el poder discernir lo que viene de Dios y lo que viene de nosotros. Yo te animo. Es un ejercicio. Podemos tal vez jalarnos 1, 2 veces, pero si seguimos perseverando en ejercitar, escuchar la voz de Dios, el discernir que viene de mis emociones, que viene de Dios, o que viene de la emoción de un amigo, a lo que viene realmente de la voz de parte de Dios, vamos a llegar a tener la sabiduría y vamos a poder crecer como hijos de Dios a la estatura en la que Cristo nos quiere llevar. Yo te animo, no te desanimes. Posiblemente lo estás haciendo bien y esto solo es una confirmación. O si es que has estado alejado del Señor, yo te animo, dile esta noche: perdóname por no saber escuchar y discernir tu voz, por no saber entender lo que tú me quieres decir. Entonces, eso te animo. Y ahora vamos a cerrar los ojos para terminar, ¿ya? Padre, en esta noche yo te pido, Señor, destapa los oídos espirituales, Señor, de todas las personas que están viendo esta transmisión, Señor, y de aquellos, Señor, que no. También destapa sus oídos, Padre, que puedan escuchar tu voz. Padre, aumenta, que nunca falte su fe y aumenta su fe, Señor. Llévalos de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea sembrada en ese corazón fértil, en ese corazón enseñable, Señor, en ese corazón puro, Padre, para conocerte más, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Llévalos en esta noche, Señor, un descanso conforme a tu voluntad, Señor, a ese reposo, Señor, en sus cuerpos, en su mente, Señor, que puedan distenderse, Señor, contigo, Padre, y que estén en tu presencia, papá. Yo bendigo este tiempo y bendigo a cada persona que ve esta transmisión en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Los bendigo, me despido y no se pierdan los devocionales, que es una pastillita entre semana para que no se desconecten del Señor. No se queden sin comer esas pequeñas pastillitas, esos pequeños mensajes que el Señor quiere darte. Y espero que esto haya sido algo que yo creo que fue de parte de Dios para ti, para cada uno de los que nos están viendo. Un abrazo y bendiciones. Hasta la próxima.